Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión, tal y como podéis ver en pantalla, vamos a romper el café en M15. Os enseñaré una estrategia de scalping para commodities y vamos a ver la dificultad que entraña el tema del scalping, el day trading, en lo que son las materias primas, las commodities, y vamos a ver cómo podemos paliar la dificultad que tiene lo que son las commodities en esas temporalidades. Bienvenidos a todos al directo, saludos a José Ignacio, a Ramón, a Javier, los primeros en escribir en el chat, y ya sabéis que todos podéis participar en directo. Yo no puedo estar pues leyendo absolutamente a todo el mundo y respondiéndoos a todos, pero sí que de vez en cuando Gustavo, que saluda, pues estoy al caso y intento pues daros respuesta en la medida de lo que me es posible. Así que nos vamos a poner ya al tema y como podéis ver aquí tenemos el café en M15 y aquí un Excel para ir tomando notas. Hemos abierto el proyecto con 10.000 y bueno, vamos a analizar. Ok, vemos que venía a nivel macro una tendencia muy alcista, llegó a este pico de aquí y hizo un cambio. Aquí hubo una ampliación de volatilidad muy grande en esta trampa gigante, diríamos, y empezó a caer. Entonces voy a coger el lápiz. Saludos a Manuel, Eloy, Diné, Fernando, Andrés, Javier, todos los que vais saludando, bienvenidos a todos. Y bien, lo que os decía, aquí esto venía alcista, amplió la velocidad y de repente rompió. Después se creó esta tendencia bajista que se rompió en este punto creando un alcista. Esta alcista, he trazado muy mal el nivel, pero bueno, esta alcista se rompió con esta caída y estamos en ese punto. O sea, se rompió este retroceso o tendencia alcista y ahora ya la cosa está claramente para abajo, bajista. Entonces, todo esto de aquí que en macro parece un retroceso, cuando ampliamos, pues se ve, ¿no?, que daba tiempo para tomar entradas alcista hasta que cortó como un cuchillo aquí y se llevó, diríamos, esto de aquí, esta línea de tendencia. ¿Veis cómo iba apoyando y lo rompe todo? Entonces, ahora iríamos a entrar bajistas. Vamos a usar la estrategia de trampas, pero con la variante de scalping. Y vais a ver lo que sucede. Vale, aquí podría haber una entrada, pero está quemada. ¿Quemada qué significa? Pues que cuando le pongo el Fibonacci ya está llegando aquí abajo. Entonces, como ya se ha movido todo el recorrido de la trampa, ya no las tomamos. Es un parámetro para descartar. Vale, aquí tenemos una posible primera entrada y veis que estamos en M15 y bueno, tenemos un punto de pivot menor, caída, o sea la fuerza está a la izquierda y sube lento y cambio de color, que es lo que nos marca la entrada. Vamos a poner el Fibonacci con nuestra configuración para ver que está entre el 5 y el 50. La configuración, si queréis tomar captura de pantalla, es esta que veis aquí, y si queréis pues tener los niveles que usamos para la pillada, que es que tiene que girar entre el 5 y el 50, o sea el punto máximo que ha llegado este mechazo tiene que estar entre estos dos para entrar, pues la podemos tomar. Quito ya el Fibonacci y tomo la entrada. ¿Cómo funciona la estrategia de scalping? Pues muy simple, ponemos el stop loss en el extremo de la trampa, aquí. Si os fijáis, cojo este lápiz y me pongo justo aquí en el extremo y decimos vender. Entonces vamos a ver lo que sucede. Ya lo veis. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha saltado el stop loss. Y me diréis, ¿y cómo puede saltar el stop loss? Pues muy simple, porque aquí es donde hemos entrado, pero si os fijáis hay una horquilla muy grande. Esta es la horquilla.
el spread, horquilla, dile como quieras. En metales es muy grande, o sea, también oro, plata, no tanto como el café, pero es muy grande y no te permite pues trabajar en temporalidades como M15. Mucha gente dice, es que en Forex no se puede operar en M15, yo digo, sí, o sea, aquí estamos hablando de spreads de 50, incluso más pips por operación, ya veis visualmente. El eurodólar, por ejemplo, tiene como mucho un pip, normalmente se está moviendo en 0,7, 0,8, 0,6, menos de un pip, que es casi imperceptible. Y mirad aquí, que realmente sí que se hace prácticamente imposible pues operar en esta temporalidad. Entonces, ¿qué sucede si me voy, por ejemplo, a H4? Pues que esa distancia se sigue viendo, pero ya veis que afecta mucho menos, es desde aquí hasta aquí, de tal manera que me permitiría tener stops loss. Y si ya subimos a diario, que es temporalidad ideal para materias primas, pues ya veis que sí que ya nos daría mucho margen para jugar con dicha distancia, pero aquí no. Entonces vamos a retroceder y ahora os explico las variaciones que se hace en esta estrategia para intentar hacer algo, para intentar sobrevivir. Yo no creo que podamos acabar en beneficio, pero hay una variación de la estrategia de scalping que enseñé en el último directo, donde os permite pues intentar sobrevivir. Lo primero, pues como ya hemos visto que el spread pues está en unos 400 pips, pues no podemos ajustar tanto. Entonces, le vamos a dar 600 pips mínimos a la operación, que ya veis que es esto de aquí. 500 sería aquí y antes pues debíamos estar en 400, vale. Pues con 600 nos da margen. ¿Por qué? Porque es que si no, solo que retroceda por aquí, ahora si retrocede por aquí nos salta el stop. Pero de la otra manera ya habéis visto, un retroceso súper pequeño nos ha hecho saltar el stop. Vale, no ponemos TP, ya os acordáis, ¿no? La estrategia de trampas funciona tipo scalping sin take profit. ¿Y cómo funcionamos? Pues de la siguiente manera, cada vez que hay una vela negra la dejamos, pero si salta blanca cerramos. Pero como aquí no nos daría margen, porque si os fijáis estamos en menos 129, vamos a ver, menos 89, o sea, aunque ha recorrido esto, seguimos en pérdida. ¿Por qué? Porque hay una horquilla entre el precio, el bid y el ask, que es el de compra y el de venta, hay mucho espacio. Entonces, el precio al que entramos, hasta que no ha recorrido aproximadamente hasta aquí, no nos ponemos positivos. Y por eso tenemos que ser un poco más permisivos y pedirle 2 velas blancas para cerrar. Si solo es una, dejamos abierto. Vamos a ver, mira, seguimos en pérdida, ¿eh? Hemos recorrido todo esto a nuestro favor porque estamos entrando bajistas y seguimos perdiendo. Vale, aquí empezamos a ganar, estamos en 137 y ahora ya podríamos cubrir a break-even porque se ha cubierto toda la trampa. Cuando esta vela, si os fijáis, la actual, ya ha superado el extremo de la trampa y movemos a break-even, es la única protección que hacemos. Una vela blanca, no pasa nada porque le damos otra más en esta ocasión y ahora como también ha sido una vela alcista, pues ya cerramos con 153 de beneficio. Apuntamos, bueno, en la primera operación se ha ganado, pero ya os digo yo que dudo mucho que podamos acabar en positivo. ¿Por qué? Porque las commodities en intradía pues son impracticables, porque tienen unas horquillas o spreads, es lo mismo, o sea, es la distancia entre el bid y el ask, súper desproporcionadas. Bueno, esto se va animando. Saludos a Nathan, Jexux, a Lulito, Fra, Luis, David, Javier, bienvenidos a todos. Y bien, para el que no conozca la estrategia, ya sabéis, podéis ir a la Academia de Código Trading, que os dejo aquí el link en el chat en directo, también está en la descripción y en pantalla. Y tenéis el curso gratuito. Si pulsáis aquí en curso gratuito, pues aquí tenéis el curso de iniciación y aquí se explica la estrategia de trampas. Entonces, a ver,
La variación para scalping es lo que estáis viendo, que simplemente cambia un poquito lo que es el modo de gestionar una vez se entra y lo que es la colocación del stop loss, pero aquí se explica la estrategia para el que vaya muy perdido. Y bien, se explica cómo funciona el simulador y se empieza ya a simular en el Forex Tester, y también pues cómo abrir una demo y refuerzo ya por temas, etcétera. Entonces, todo aquel que vaya muy perdido, aquí lo tenéis. DJ Max dice, el spread es donde el broker gana dinero. Exacto. Y se tiene que mirar muy bien porque hay mercados donde el spread o la comisión es muy pequeña y te permite pues estar en temporalidades relativamente cortas o de intradía. En cambio hay otras como son los commodities que ya veis, o sea, es que ya lo veis. He cerrado en este punto la operación, pero como el precio entre el precio de compra y el de venta hay toda esta distancia, realmente me ha cerrado aquí, cuando yo en lugar de ganar 153 pues debería haber ganado más o menos el doble, porque la distancia aproximadamente sí, es el doble, tendría que estar en 300, y claro, le estás dando en una operación bastante buena, porque ha corrido bastante, le estoy dando la mitad al broker, y aquí se ve mucho. ¿Qué pasa si me paso a diario? Pues que las distancias ya se ven mucho más pequeñas y sí que se puede. En gráficos diarios, en H4 se sufre un poco, pero también, pero lógicamente M15, el swing trading, las commodities solo se pueden operar haciendo swing trading. Entonces, ¿esta estrategia de scalping se puede operar en café? Sí, pero en temporalidades altas, porque este mecanismo de dejar correr la operación mientras las velas son bajistas y cuando se da la vuelta a cerrar, pues es posible en temporalidades pues más altas también, no es exclusivo para day trading. Vale, aquí no podemos tomar la operación, vamos avanzando, aquí no llega a hacer trampa, esto estará quemado, exacto, veis la mecha ya llega al 33 del FIBO, y es una trampa quemada y además llega al 50. Aquí arriba pues sí que cumple entre el 5 y el 50, pero incumple el 33 del FIBO y además el cuerpo cierra más allá del 50, que es otro de los parámetros. Esta trampa, que es muy grande, para mí no se puede tomar porque tiene fuerza. Para mí, bueno, para el plan operativo de esta estrategia. Si os fijáis, el punto más bajo es aquí y no tiene fuerza. Se dispara un poco aquí, pero todo esto es muy sucio y si no hay fuerza no la tomamos. Así que vamos a continuar, buscaremos más entradas y vamos a ver si saldremos vivos de esta. De momento no nos da ninguna entrada. Aquí nos puede estar dando una entrada. Como podéis ver, hay un cambio de color en este nivel y está entre el 5 y el 50. Así que trazo el nivel y vamos allá. Ponemos una venta, el stop loss, a 600, porque si no, no tengo espacio, y vuelve a ser una venta y estamos arriesgando un 2% por operación. Y vamos allá. Vamos a ver, de momento, veis, estamos en menos 100 euros, y eso que se ha ido a nuestro favor de momento. Vale, esta era una vela blanca, pero ya sabéis, necesito 2 para salir. Ahora me he puesto positivo. Bueno, nos toca salir con pérdida porque ya se nos ha puesto hasta aquí. Entonces, aunque le damos 2 blancas, lógicamente si es una blanca que ya nos supera esto y supera aquí, pues nos toca salir. He cometido un error, os comento. Os he explicado antes, lo único que en el directo, como voy hablando, pues se cometen más errores. Os he explicado antes que cuando se supera este punto, se mueve a break-even. Por lo tanto, ahora debería haber cortado aquí.
que lógicamente es un break-even relativo. Mirad, si vamos una vela atrás, después seré legal y lo haré como toque, ¿eh? Si yo pongo break-even, pues aquí cerramos y pues la operación se hubiera cerrado en este punto. ¿Qué pasó? Que en realidad este punto es aquí abajo, ¿eh? O sea que hay una horquilla y aunque tú ves que cierra aquí, ya sabéis que el cierre lo ha hecho aquí abajo. En la trampa de antes se veía, ¿no?, este salto porque la vela no llegaba tan arriba, pero acaba siendo lo mismo. Esto se hubiera cerrado aquí. Entonces no hubiéramos perdido nada, estaríamos en el mismo saldo prácticamente. ¿Qué sucede? Pues que me he confundido y esto estaba en 600 y no he cubierto, entonces me toca perder, devuelvo todo lo de antes y mirad otra vez la horquilla. Yo cierro aquí, pero en realidad está cerrando aquí, que sería casi un break-even, pero en realidad ahora ya estoy perdiendo. Es imposible tener rendimiento en M15 con las commodities. La solución, pues ya sabéis, cambiar de temporalidad. Vale, aquí tenemos una posible entrada, como podéis ver, y la vamos a tomar. A ver, tengo que hacerlo así, 600, vale. Y lo mismo, seguimos en la tendencia claramente bajista y vamos a ver, vale, nos salta el stop loss, ya veis. No estoy seguro de si esto cumplía la pillada. No, esta trampa no se tendría que haber tomado. Si os fijáis, incumplía la pillada, pero bien, ya está tomada y vamos a continuar. Esto de momento no es nada que se pueda operar. Ok, por cierto, hago un pequeño paréntesis antes de mirar esta nueva entrada. El software que estamos usando es el Forex Tester 4. Lógicamente, hoy es sábado, el mercado de commodities, al igual que la mayoría de mercados, está cerrado y estamos en un software de simulación, donde estamos pues ahora mismo, el día 9 del 1 del 2020, que eso es el pasado, operando esta commodity para ver que realmente el trading en commodities en intradía con estrategias de scalping no es factible. ¿Por qué? Pues por la horquilla. El tema de empezar perdiendo 50 pips de media, pues lo hace imposible. Entonces os paso el link del software Forex Tester y aquí lo tenéis en el chat y os lo podéis descargar en versión demo en este link. Y además, si lo queréis adquirir, porque la demo tiene la limitación de solo un mes de data, si ya lo queréis adquirir, a través de este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Y lo podéis encontrar pues más barato que en lo que sería la propia web oficial. Pero no es pirateado ni nada, es el software realmente original, y el link que abrís pues es la página de Forex Tester, pero es un link especial para Código Trading donde os dan un descuento. Vale, pues vamos a ver esta entrada de aquí. Vemos que está ya en el 33, por lo tanto no vamos a cometer el mismo error de antes y esta trampa no se toma. Vale, esta sí que está corriendo y veis, si hubiéramos entrado pues hubiera corrido. Entonces seguimos súper bajistas, esto no ha llegado a dar trampa. Ok, aquí tampoco ha llegado, no podemos entrar. Aquí podría haber una entrada, exacto, y se ha ido en contra, o sea, nos toca tomar. O sea, ya sabéis, si os pasáis una entrada y va mal, como esta que se va en contra, de momento la tomáis. Si van bien, pues no. O sea, siempre el backtest os tenéis que poner en la peor situación para que sea totalmente fiel a vuestra estrategia en el peor de los casos, siendo totalmente
razonables a la hora de operar y no haciendo engañándoos a vosotros mismos, porque si cuando saltáis una que va bien volvéis atrás y corregís, no estáis haciendo las cosas bien. Una estrategia tiene que funcionar a nivel estadístico y matemático por muchísimos años, en el backtest al menos 10 años si estáis en temporalidades un poco más altas. Aquí en M15 pues podríais buscar 5 últimos años, 3 últimos años, pero ya en temporalidades altas más años, y se tiene que ser muy estricto en eso. Entonces, como esta de momento se va en contra, la tomamos. Es una venta, veis que 600 pips no es suficiente, entonces pongo aquí a 719, porque lógicamente 600 es el mínimo. Si la entrada es muy grande, entonces vamos más arriba, y creo que saltará el stop exacto. Y decís, ¿y cómo puede saltar el stop aquí arriba? Pues lo mismo, o sea, con este spread es imposible, y ya estamos en 9.594, así se funde una cuenta en un segundo, haciendo cosas que no se pueden hacer, como estar en intradía en un mercado donde no se puede estar en intradía porque el spread te destruye totalmente. Vale, aquí tenemos otra entrada, bajista, todo está muy bajista, seguimos bajistas, y vemos que cumple con todo, y la vamos a tomar también, ya será la cuarta entrada, el stop a 600, vendemos, y vamos a ver, vale, aquí ha habido una, de momento nada, ¿veis? Le damos siempre una segunda para cerrar, como solo ha habido una, pues mantenemos abierto. Aquí le doy una vela y, vale, tampoco, si me hubiera dado otra blanca ya me iba. Entonces esto es negro, blanco, bueno, le doy más, vuelve a dar una, tiene que dar dos blancas seguidas para salir. Ahora ha dado dos blancas seguidas y hemos ganado 513. Bueno, aquí hemos recuperado, pero mirad cómo lo que es el spread sigue siendo muy grande. Y vamos a ver si seremos capaces de sobrevivir. Ya os digo yo que si sobrevivimos será un milagro. Entonces, a ver, el tema es que se me va del gráfico cuando cae a 9500 y vamos a ver. Es un tema de la configuración del gráfico que sale, pero bueno, ahora no quiero perder tiempo con el Excel, ya lo miraremos, a ver, pero si lo puedo corregir rápido porque me sabe mal. Es que ahora mismo tipo de gráfica, no, lo que necesito es la configuración del gráfico. Aquí la tenemos, vale, le digo que mínimo 9000 y máximo automático. Ahora sí, ahora lo tenemos arreglado. Disculparme, pero es que no, me hacía un poco de rabia que no vierais bien el gráfico. Bien, todo lo perdido lo hemos recuperado, pero de momento estamos en un rango. Yo diría que acabaremos perdiendo. A ver, dice Lisandro, no, aquí Ariel, Dave, seguro eso es una trampa, esa vela es alcista. O sea, la trampa última que he tomado aquí es una vela negra, es bajista, no es alcista. Si te fijas es de color bajista. Ok. Vale, vamos a ver. Aquí me he saltado una entrada. Hoy estamos muy espesos, o sea, estoy espeso. Y además con un spread que nos fulmina. Entonces, esta entrada de aquí es una de muy pequeña, pero cumplía con todo. Vamos a ver lo que ocurre. Bueno, aquí hubiera saltado el stop, seguramente. Vamos a verla, como la cosa no va muy bien, la tomamos.
aunque sea tarde. Ya sabéis que tenéis que ser rigurosos con eso y solo tomar si veis que la cosa pinta mal. Ok, hemos tenido la entrada y bueno, de momento no nos hace salir. Mientras solo hace una blanca podemos mantener, sigue haciendo solo una, o sea, tiene que hacer dos seguidas para salir. Bueno, esta en realidad no la deberíamos tomar, pero bueno, ha sido una mini ganancia de 82. ¿Por qué? Porque aunque ha recorrido todo eso con este gran spread y con que ha hecho una vela bastante alcista, pues ya ha quedado en nada el beneficio. 10.190 ahora mismo, y ya veis lo difícil que es, o sea, no podéis estar haciendo commodities en intradía. No cojáis ni el oro, ni la plata, ni el café, ni ningún otro material, ni materia prima, porque las horquillas, el precio entre la compra y la venta, os hacen entrar perdiendo. Entonces ya veis la distancia aquí. Este cierre, pues 37 puntos, 370, 80, pero que equivale a 37 pips, porque esos son ticks. O sea, lo que veis aquí son casi 400 ticks, que equivale a 40 pips. Vamos a ver qué más nos da. Está todo súper bajista, en eso no hay duda, al menos nos lo pone fácil en cuanto a ese aspecto. Aquí puede estar dándonos otra entrada, a ver, sí. Vemos que está entre el 5 y el 50 y la vamos a operar. El stop a 600 y vendemos. Y mientras haga velas de color negro aguantamos, si hace dos de color blanco cerramos. Bueno, sigue en negro. Vale, aquí nos toca salir y bueno, está ido muy bien. O sea, como acabe la simulación en positivo, el mensaje que quiero dar de que no se puede ganar en commodities no quedará tan bien, pero bueno, ya sabéis que al ser tan pocas operaciones, pues bueno, a veces te pilla una racha buena o mala y eso no refleja realmente lo bien o mal que va la estrategia, porque estamos en 6 operaciones. Entonces ya veis que es muy difícil ganar en este tema, o sea, estar en una commodity en M15 es como que choca, no es factible. Mirad las distancias que sigue habiendo. Entonces la fórmula, muy simple, si te interesa este mercado, puedes bajar a otra temporalidad. Ok, aquí puede haber una entrada, vamos a ver si cumple la pillada porque no lo veo claro. No cumple la pillada, si os fijáis no llega al 5. Y el único nivel es este porque el otro ya es aquí, y si lo anclo aquí abajo, pues, espérate, si cojo este nivel, pues ya se pasa del 50, o sea que ninguno de los dos es válido. Así que vamos a ver. Por cierto, si esto en lugar del Forex Tester lo queréis probar en demo, tenéis la opción de descargaros una cuenta demo para MetaTrader en este link que os dejo aquí en el chat, también en la descripción y arriba en pantalla. Aquí podéis crear una cuenta demo para MetaTrader 4 totalmente gratis. En este vídeo que tenéis en el propio link, pues tenéis un tutorial donde paso a paso yo creo la demo, lo configuro todo, lo preparo todo y así lo podéis probar pues en una cuenta demo con el mercado en vivo. Lógicamente no os recomiendo hacer la prueba que estoy haciendo yo, a no ser que sea como un juego, de decir, vale, voy a ver para convencerme a mí mismo de que no se puede estar en esta temporalidad. Entonces es un caso que tendría su lógica. Vale, esto de aquí estará quemado en caso de cumplir. ¿Veis? Ya está en el 33, por lo tanto no se puede entrar. Aquí arriba vamos a ver si esta cumple.
a nivel de lo que es la trampa sí, ahora ponemos el Fibonacci en la vela martillo para ver si cumple. Entonces las velas martillo no es necesario que cambien de color, puede ser alcista, pero como tiene todo el cuerpo en el tercio inferior, es una entrada válida, así que la vamos a tomar. En venta, ponemos el stop a 600, bueno, aquí encaja muy bien, y vendemos. De momento hace velas bajistas, mira, aquí este mechazo pues nos ha hecho saltar el stop completo, y estamos ahora en 10.199 euros, con una pérdida. Ok, mira, Luis me dice que no he movido a break-even. Es posible que me olvidara de mover a break-even en esta, ¿no? Cierto. Cuando superó este punto tenía que haber movido a break-even y no lo hice. Gracias por el apunte, Luis Efraín. Te lo agradezco. Soxer dice si este directo queda grabado. Así es. Este directo, si te tienes que ir o has llegado tarde, cualquier tema, pues se queda totalmente grabado. Entonces, vamos a ver si nos da alguna otra entrada. Puede que por aquí hubiera una entrada. Sí, aquí había una entrada en este punto de aquí. Y nos la saltamos, pues así no la vamos a tomar. Ahora un pequeño apunte de análisis. Hasta ahora todo estaba muy claro a nivel de que estábamos en una tendencia, pero está pues empezando a hacer un rango, de tal manera que ya empezaríamos a pensar también en comprar en esta zona de aquí abajo. Eso es una opción. Bien, el vídeo de hoy principalmente es para que veáis lo que sucede cuando hay una horquilla muy grande, como sucede con los metales y otros mercados que no te permiten entrar en intradía. El mercado Forex en M15 todavía podrías estar y tener una estrategia pues rentable. ¿Por qué? Porque en los pares mayores se mueven por un pip de spread, incluso algo menos, alguno 1, algo, pero en esos spreads, esas horquillas del precio de compra y venta tan pequeñas, te permite operar, aunque ya sabéis que para mí el mejor sitio es H4, temporalidad de swing, y es donde yo estoy más cómodo, pero también tengo cuentas de intradía, y no las tengo lógicamente en commodities, las tengo en Forex, en temporalidades mínimo, o sea, nunca por debajo de M15, lo único que hago de intradía es en M15, que es la temporalidad que tenemos, pero en este vídeo os quería demostrar cómo el intradía afecta. Vamos ahora a pasar a day trading, para que veáis cómo todo lo que habíamos hecho, a swing trading, perdón, a temporalidad diario, hoy estoy muy espeso, disculparme, y vamos a ver cómo se vería aquí si nos da una entrada. Bueno, esto ahora se está poniendo muy bajista, no me gustaría entrar en una dirección que no fuera bajista, y aquí tenemos una entrada, y vamos a ver ahora en temporalidad diaria, para hacer la comparativa, lo que sucede haciendo la misma operativa con el stop loss en el extremo, y la misma operativa. Vendemos, y veis, estamos perdiendo 44, pero aquí, el stop que acaba de saltar, si os fijáis, es justo en la zona, porque visualmente prácticamente no es perceptible el spread, y aquí no afecta. Entonces, esta pérdida de lo que es el stop loss es justo en la zona que toca, no es lo que estábamos viendo en M15, donde si vemos la misma operación en M15, pues hay unas horquillas exageradas. Si vamos a las operaciones que teníamos hace un momento, aquí podéis ver, o sea, es que visualmente ya se ve
que horquillas, el precio lo cerré aquí y en realidad cierra aquí arriba. En diario eso no sucede. Entonces, para todo aquel que le apasione este mundo y quiera dar un paso más, ya sabéis que solo es si realmente os apasiona el mundo del trading. ¿Por qué? Porque esto no es lo que muchos venden. Aquí no vas a hacer una gran fortuna de la noche a la mañana, y esto te tiene que apasionar porque es un trabajo arduo, duro y que cuesta mucho, pues realmente conseguir una consistencia y una rentabilidad a largo plazo. Si aún así te gusta este mundo y has tomado ya lo que es la formación gratuita que te mostraba antes, pues deciros que el día 2 de junio empiezo las formaciones Pro, Elite y VIP, que pues falta muy poquito, faltan 2-3 días para iniciar, y ahora las tenéis con un 25% de descuento. Entonces, si os interesa tener aulas en vivo, mentoría, lo único que pido dinero es cuando doy clases en vivo, cuando soy tutor, mentor vuestro, porque lógicamente de alguna manera se tiene que filtrar, pero todo el contenido también lo tenéis gratuito de lo que es la estrategia y el funcionamiento, pero aquí ya hay vídeos exclusivos, la estrategia explicada en PDF y en vídeos exclusivos, herramientas de backtest con Excel ya para analizar todos los datos, gestor de órdenes que te permite semiautomatizar la operativa, y como podéis ver ahora hay un 25% de descuento porque ha estado durante todo este periodo con el código me quedo en casa. Con ese cupón podéis acceder con ese 25, y los precios pues en lugar de 3,90 queda por 2,93, en lugar de 8,90 6,68, y esto se termina, o sea, ahora final de mes se termina la oferta de quédate en casa, porque ya doy por finalizado el confinamiento. Ha estado varios meses con este descuento tan grande y ya volverá el precio habitual, así que si alguien quiere aprovechar para llegar a tiempo de esa oferta y tiene muy claro que le gusta este mundo, pues en Código Trading, que somos una academia de trading cuantitativo, le vamos a enseñar todo lo que sabemos para que sea capaz él de también pues hacer crecer una cuenta, tener resultados positivos en el largo plazo. Ya sabéis que somos una academia con resultados auditados. Si vais aquí podéis ver pues las cuentas auditadas, donde muestro mis cuentas de larga duración, más de 6 meses, tengo cuentas incluso de un año, donde, o sea, de más de un año, donde os enseño cómo opero yo en mi cuenta real, y creo que es el máximo que se puede pedir, ¿no?, a la hora de buscar una formación, saber si la persona que te va a enseñar tiene resultados. ¿Por qué? Porque así te evitas que te esté enseñando alguien que realmente no tenga buenos resultados y simplemente vaya una lección por delante de ti, ¿no?, que sepa algo más que tú, y eso no tiene que ser suficiente. Tienes que ser crítico y buscar además métodos que sean cuantitativos, que te permitan tener beneficio a largo plazo y de forma constante, y que no sean estrategias caducas discrecionales. Esa es mi opinión. Ya sabéis, a mí me apasiona el mundo del trading cuantitativo, es la parte más científica, estadística y matemática dentro del mundo del trading, y es lo que pues enseño. Si a alguien también le gusta eso, pues estáis invitados a la web de Código Trading. Fra dice si he pensado en hacer un canal de Telegram. Lo que es la formación esta, que aquí pone que hay un grupo y canal de Telegram, es un grupo donde están los alumnos Pro, Elite y VIP, y os ayudáis entre vosotros, os conocéis, ¿no? Sería una zona donde socializar entre los alumnos con mentoría, y además hay un canal de Telegram. Entonces yo cada día, al cierre de Nueva York, paso el análisis de las trampas que hay en la temporalidad de diario, que es justo al cierre de ese es el mercado de Nueva York, y ese es el canal. Aparte de pasar análisis en diario, pues todo lo referente a cuando cuelgo, por ejemplo, aulas virtuales, porque las hago en vivo, pero después están en la zona miembros para los alumnos y se pueden ver
en diferido. Eso es contenido solo exclusivo para miembros, que son las clases que hago los martes y los viernes con los alumnos Pro, Elite o VIP. Entonces, esa es la respuesta a Fra que comentaba. Edwin dice, ¿un martillo alcista quiere decir que el mercado seguirá alcista o que cambiará de tendencia? Relativamente claro, nada es seguro. A ver, es que el tema del martillo alcista es que, claro, una cosa es que de repente te encuentres un martillito como este, que pues poca relevancia tiene, y otra cosa muy diferente es que de repente aquí haya una ampliación de dinámica y se haga un martillo muy grande. Entonces, hay muchos factores, o sea, es que hay martillos que son muy poco relevantes, que realmente no te están marcando cambio de nada. Si te fijas, por ejemplo, aquí hay un martillo que cumple con todo, pero justo después se dispara el precio. Pero es que este martillo ya ves que es un martillo con poca relevancia. ¿Cuál sería un martillo que te puede estar marcando un cambio importante? Pues martillos, a ver si vemos alguno, de este estilo. O sea, un martillo que si te fijas amplía el tamaño y es más grande que las velas anteriores. Todas estas velas de aquí es como que caben dentro de ese martillo. Y tampoco estamos hablando aquí de un martillo exagerado, Hay martillos todavía más relevantes. Entonces, tienes que tener en cuenta muchas cosas. No es simplemente el martillo que cumpla el tercio ya y te marca un cambio. Un martillo puede marcar un cambio de tendencia o no. Yo personalmente no me lo tomo como que un martillo ya me diga que esto va a cambiar. Necesito más cosas. ¿Qué cosas? Pues que me rompa la LT. Cuando ya me rompe esta LT y además me rompe este último SAP, que también hay un SAP aquí más micro, pues ya a partir de esta zona ya queda confirmado. Esto es un primer indicio y para mí es muy prematuro ya allí posicionarme a contratendencia. Bien, espero que os haya gustado este directo, que os haya parecido interesante y si contamos la operación en diario, hemos acabado pues en pérdida. Bueno, prácticamente es un empate. Hemos estado en un rango y lógicamente estos son pocas operaciones como para sacar conclusiones, pero ya os las saco yo. Esto es imposible de tirarlo para arriba. Puedes estar en rango en el mejor de los casos, con caídas leves, también en caso mejor, pero lo más normal es que la cuenta la acabes fundiendo. Si aquí nos ponemos a hacer miles de operaciones, ya te digo yo que antes de llegar a 1000 esta cuenta está totalmente fundida. ¿Por qué? Porque no puedes estar en esta temporalidad con una horquilla tan exagerada. Espero que os quede claro eso. Tenéis que mirar muy bien si el mercado que os interesa operar es factible con la temporalidad que os interesa operar, porque uno me puede decir, es que a mí me encanta el oro y lo quiero operar en M1. Bueno, pues no es algo factible, o sea, si te encanta el oro y quieres operar oro, tendrás que subir a H4 a diario, y si no, si te encanta el M1, pues tendrás de cambiar de mercado. Espero que os haya gustado este directo y ya sabéis, si os ha gustado, le dais a me gusta debajo del vídeo. Y también os agradecería mucho si le dais a suscribir y también a la campanita para que así YouTube os avise de todos los nuevos contenidos. Y no os olvidéis de visitar también códigotrading.com, donde tendréis todas las formaciones ofrecidas por Código Trading.